y es un querido hermano en la fe, misionero, pastor, presidente de Facebook. Y doy gracias al Señor por su ministerio, por su trabajo, por el Señor, por su esposa que está aquí también, por sus hijos que no están aquí. Pero gracias al Señor por ellos y todo lo que el Señor ha hecho en ellos y por medio de ellos, en las iglesias y también en la facultad bíblica. Hermano, pasa adelante por favor y trae la palabra que el Señor ha puesto en tu corazón. Pero les confieso que también me trae el gozo de poder sacarme esto, ¿no? Y dejarlo por lo menos por un ratito al costado, cuando me toca compartir, y damos gracias al Señor por eso. Qué mal, ¿no? Que el pastor no está cuando los invitados vienen, ¿no? Qué cosa bárbara. Y me di cuenta recién lo que Lorenzo decía, vuestro pastor. No, pero es una broma. Siempre es un gozo poder estar con ustedes y compartir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y compartir con la iglesia, un gozo verles, algunas caras nuevas también, y eso también trae mayor gozo a mi corazón al visitar las iglesias y ver caras nuevas que allí están creciendo en el Señor, y doy gracias a Dios por eso también. Voy a pedirles que por favor abran sus Biblias al libro de Hechos capítulo 15. Vamos a estar en los primeros 11 versículos. Hechos capítulo 15, primeros 11 versículos. Y les invito allí a abrir sus Biblias en ese pasaje, Hechos 15, del 1 al 11. Hechos 15, del 1 al 11. Y ya que nuestro hermano Alfredo nos hizo parar una vez, yo les voy a hacer parar otra vez, ¿no? Y les pido simplemente para respeto al Señor y su palabra, la lectura de la palabra de Dios, y me gusta que ustedes participen, como lo hemos hecho otras veces que he estado. Así que si tienen el pasaje y se pueden poner de pie, yo leo un versículo, ustedes el siguiente juntos, y así vamos alternando la lectura hasta el versículo 11 de este capítulo 15. Muy bien, la palabra del Señor dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué
Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hasta allí leemos y vamos a orar pidiendo al Señor su bendición. Padre amado, gracias te damos por este tiempo que tú nos das para apartar aquí en tu casa, para escudriñar la palabra tuya, Señor. Te alabamos que tenemos la libertad, a pesar de estar en pandemia, de estar reunidos en tu nombre. Padre, me da tanto gozo también ver a los hermanos, poder compartir con ellos la alabanza, la adoración juntos. Y al meditar ahora en tu palabra, rogamos que tú seas nuestro Maestro. Te ruego, Señor, que tú guíes nuestros pensamientos, quite de nosotros cualquier estorbo que nos impida o nos lleve lejos de aquí. Padre, que podamos adorarte aún en este tiempo de escuchar tu palabra, adorarte en espíritu y en verdad, como tú quieres que nosotros te adoremos. Así que oramos, Padre, que tú estés bendiciendo, guiando, guía a tu siervo para tu honra y gloria. Señor, te lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Yo no sé cuántos de ustedes se criaron todos aquí en Montevideo. Lo cierto es que yo me crié en otra ciudad del interior, en la ciudad de Paysandú. Me acuerdo de joven, ustedes dicen, bueno, tiene mucha memoria el hermano, pues se acuerda de cuando era joven. No, yo sé lo que están pensando. No parece que tengo tantos años. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Pero me acuerdo allí en Paysandú, que mis padres me mandaban a comprar leche. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿qué tiene eso? Muy sencillo, todos comprábamos leche. Bueno, pero ¿cuántos de ustedes compraron leche en un lechero? Años para atrás, sé que esto tal vez se da muy poco hoy día. ¿Cuántos compraron leche en un lechero sin pasteurizar y tomaron esa leche? Levanten la mano y ya nos damos cuenta cuánta edad tienen ustedes, y yo me incluyo. Yo me incluyo también. Hubieron años pasados donde uno podía ir a comprar esa leche, ¿no? Y bueno, después uno compraba la leche en aquellos tiempos en botella, ¿se acuerdan? Ay, para los más jóvenes, cuánta educación y cuánta historia estamos compartiendo esta mañana. Pero y si comprabas aquella leche que venía en botella, hoy en sachet, bueno, no tenía nada que ver, ¿no es cierto? No tenía nada que ver aquella leche que uno compraba en el lechero. Me acuerdo que mi mamá me mandaba a buscar, generalmente iba con un bidón de 5 litros, traía los 5 litros de leche, mamá los ponía a hervir, ¿cierto? Y esa era la pasteurización que se hacía en casa. Pero de esa leche, que era una leche, podríamos decir, gorda, ¿no? Una leche que se sacaba la nata, de donde también después mamá hacía manteca, ¿no? ¿Se acuerdan de eso ustedes también? La manteca no sale directa de la vaca para los más jóvenes, ¿no? Sale de ahí. Y sacaba la manteca, y me acuerdo que reservaba a veces un poquito de nata y hacía unas tortas que le ponía la torta, la nata esa. No he comido torta como esa, como queda tan rico, ¿no? Era una leche rica, una leche sin diluir, ¿no? Pero había algunos días donde ibas al lechero y si el bidón era transparente te dabas cuenta que me parece que las vacas no dieron mucho hoy, porque la leche a veces venía un poquito más diluida, ¿no? Como dice ese refrán, aclarando, y le estaba echando agua a la leche el lechero. Pero de cierto, era una leche muy pura, muy buena, y eso poco se da en nuestros días, por lo menos aquí en Uruguay, ¿no? Lo digo referente a lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque tenemos un evangelio que es tan puro, tan precioso, tan rico en nutrientes, que nosotros podemos disfrutar de él y también poder predicarlo, compartirlo, vivirlo. Un evangelio que nosotros no tenemos ese evangelio diluido. Ahora, por cierto, también en nuestros días vemos diferentes corrientes aún iglesias que están tratando de diluir o han diluido el evangelio. Ya no es un evangelio puro y rico
como lo tenemos en las Escrituras. Pero eso no se da solo en nuestros días. Ahora, si bien nosotros tenemos que estar conscientes que eso puede suceder y está sucediendo, y nosotros tenemos que estar conscientes dentro de la iglesia para estar firmes en un evangelio puro, en un evangelio que no es el diluido, en un evangelio que es el de Cristo, en una sana doctrina que viene de la palabra de Dios, sin diluir, sin restar y sin disminuir. Ahora, esta lucha que la iglesia debiera enfrentar o reconocer aún en nuestros días nosotros mismos, no era una lucha ajena a los tiempos bíblicos. Hemos leído este pasaje en el libro de Hechos, allí en la iglesia primitiva. Pablo y Bernabé estaban predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios. Otros también como Pedro, luego salieron otros a predicar el evangelio y almas se convertían al Señor. Y se convertían al Señor por la prédica preciosa del evangelio de Cristo. Se convertían al Señor por recibir la riqueza que tiene el evangelio, que tiene la palabra de Dios y su mensaje para todo ser humano. Esa es la manera que se convertían. Pero había en aquellos tiempos quienes trataban de diluir, quienes trataban de cambiar, quienes trataban de modificar el evangelio de Cristo. Y la lucha allí por ese evangelio puro, era notoria. Y ese es el mensaje que quisiera compartir con ustedes aquí en Hechos 15. Y si le vamos a poner un título a nuestro mensaje sería La lucha por el evangelio puro. La lucha por el evangelio puro. Esta lucha que no solamente la tuvo Pablo y Bernabé en el pasaje que hemos leído, pero esta lucha que no solo la tuvo la iglesia primitiva a lo largo del Nuevo Testamento, pero que esta es una lucha que nosotros tenemos que entender que es nuestra. Vivimos días donde obviamente en esta pandemia ha sido notorio que se ha predicado tal vez aún más públicamente el Evangelio o la palabra de Dios. Lo digo por el uso de los medios de comunicación, por la internet, por las redes sociales. ¿Cuánto se ha predicado? Tal vez mucho más que en otros tiempos, por lo menos aquí en Uruguay. Ahora, es necesario que nosotros estemos atentos. Si bien es cierto eso, si bien por supuesto disfrutamos y apoyamos que la palabra de Dios se esté predicando por diferentes medios, es cierto también que tú y yo debemos estar preocupados en el buen sentido de la palabra para que el evangelio continúe siendo puro. Y esa lucha que tenemos para que el evangelio sea puro y sano debe ser una lucha que nosotros enfrentamos y que estamos dispuestos a pelear. Así fue el caso de Bernabé y de Pablo y de Bernabé. Y quisiera sugerirte de este pasaje dos estrategias bien claras en la lucha por un evangelio puro. Dos estrategias bien marcadas en la lucha por un evangelio puro. En primer lugar, el reconocimiento de que debo de refutar las enseñanzas falsas. Esa es la primera estrategia. Debo de refutar las enseñanzas falsas y está muy claro en el pasaje. Y en segundo lugar, debo de reconocer las claras evidencias de ese evangelio puro. En mi propia vida, en una examinación, en la vida de los hermanos en la iglesia, pero también en la vida de aquellos que yo comparto el evangelio, que oro para que las almas se conviertan a Cristo. Esa es la tarea de la iglesia. Ahora, a veces entendemos que esa tarea recae solamente en los líderes de la iglesia. Y si bien eso es cierto, tenemos que entender nosotros también que esa es una tarea que todos tenemos. No importa la edad, no importa el tiempo que tú has estado en Cristo, no importa la madurez, no importa aún cuánto tú sabes de la Escritura, si tú eres convertido realmente en Cristo Jesús, tienes que entender que lamentablemente en nuestros días y en los tiempos aún bíblicos, la lucha por preservar un evangelio era bien fuerte. Y ese reconocimiento debe llevarnos a esa defensa de la palabra de Dios y de la sana escritura. Reconocemos entonces, en primer lugar, como les compartía,
que debemos de refutar, gracias, debemos de refutar las falsas enseñanzas. Noten conmigo, en los versículos anteriores al pasaje que leímos, nos dice que Pablo y Bernabé, después de haber recorrido muchos de los lugares, después de haber establecido iglesias, después de haber predicado el Evangelio por diferentes ciudades y pueblos, después de haber sido perseguido por los que iban en contra del Evangelio, nos dice al final, para ubicarnos en el momento que esto sucedía, nos dice al final del versículo 14, en el versículo 25, dice, habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, de allí navegaron a Antioquía, y noten lo siguiente, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. La iglesia de Antioquía había enviado a Pablo y Bernabé como los misioneros, como sus siervos para predicar el Evangelio. Ellos habían salido, habían sido encomendados. Los hermanos oraron por ellos y los encomendaron a esta tarea. Habían salido de la iglesia local, la iglesia de Antioquía. Y queridos hermanos, haciendo una pequeña pausa en esto mismo, les quiero animar y alentar. Y ustedes ya lo han escuchado de mí anteriormente, ¿verdad? Tal vez lo han escuchado también del pastor Lorenzo. La necesidad que nosotros tenemos como iglesia de orar que de nuestra iglesia misma se levanten los nuevos futuros siervos del Señor. Que se levanten nuevas generaciones que quieran servir al Señor. Que Dios de nuestra iglesia llame a aquellos que Él en su gracia y misericordia ha de usar para la gloria de Dios. Eso debe ser un peso que nosotros como iglesia debemos de tener continuamente. La iglesia de Antioquía, y ese es otro mensaje, tal vez algún día me inviten de vuelta y les comparto, pero ese es otro mensaje de la iglesia de Antioquía y de la forma en que Dios había obrado en la iglesia y de cómo ellos se prepararon como iglesia y también para enviar obreros a la mies. Y es una tarea que tú y yo debemos estar involucrados también, orando, buscando al Señor en oración por este mismo tema. Pero luego de haber entonces sido enviados, regresan a la iglesia de Antioquía, donde informan, en versículo 25 dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Noten ahora, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos en la iglesia local, en su iglesia, la iglesia de Antioquía. Y esta expresión o esta instancia donde los hermanos cuentan de lo que Dios había hecho, se repite a lo largo de estos versículos que hemos leído. El gozo del apóstol Pablo y de Bernabé de haber sido usados por el Señor para que otros vinieran a Cristo, para ver la obra del Señor marchar. Y hermanos, no hay mayor gozo para nosotros como iglesia de ver la obra marchando, de que nosotros plantamos bandera, por decirlo de alguna manera, en la prédica del Evangelio, plantamos bandera en la sanidad del Evangelio, luchando para que sea un Evangelio puro, y el gozo de ver a otros que vienen a Cristo. Y eso debe continuar en nuestras vidas. Ahora noten aquí, a partir de los versículos que hemos leído, en primer lugar, la primera estrategia, como ya mencioné, en cuanto a la lucha por el Evangelio, es la que debo yo refutar, debes tú refutar las enseñanzas falsas. En los primeros 6 versículos de capítulo 15 encontramos esta primera estrategia. Y en primer lugar quiero que noten en esta estrategia que ellos contendieron para preservar el Evangelio. Contendieron para preservar el Evangelio. Noten versículos 1 y 2. Entonces algunos que habían venido de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis,
conforme al rito de Moisés, no podés ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos contendieron por el evangelio, contendieron para preservar el evangelio. Su lucha contra la oposición y la falsedad de un evangelio que se estaba tratando de diluir, de cambiar, de agregar, con tradiciones y con leyes, especialmente de los judíos, aquí en esta instancia, era aquella lucha que tenían ellos, y lo dice claramente, esta lucha no fue pequeña, no fue pequeña. Y hermanos, les quiero recordar que a lo largo no solo del Nuevo Testamento, pero a lo largo de la historia de la iglesia, la lucha no ha sido pequeña desde la iglesia para preservar el evangelio. A través de toda la historia encontramos que esto ha sido un común denominador, lamentablemente. Y que tristemente muchas iglesias cambiaron su forma de predicar, cambiaron el evangelio y ya no predican un evangelio puro. La lucha es real y verdadera. Y tú y yo debemos de estar preparados para justamente contender por el evangelio. Hay muchas doctrinas falsas hoy en día. Hay hermanos que tristemente están escuchando más a través de la internet, por cierto, como había mencionado, muy bueno que la palabra está siendo predicada, pero están escuchando a veces mensajes los cuales les hace dudar realmente de dónde están parados. No porque son sana doctrina, todo lo contrario. Y debemos de tener cuidado y estar prontos para dar la lucha. Y esta lucha, dice aquí en este pasaje, no fue pequeña. Hubo una discusión, hubo una contienda no pequeña, se nos describe allí en versículo 2. Esta batalla fue aguerrida, podríamos decir. La palabra discusión allí significa que hubo una controversia, una disputa, hubo una contienda. La palabra contienda allí tiene el sentido de cuestionar, de discutir razonando, Los hermanos estaban discutiendo, razonando el evangelio con la iglesia, porque estos se querían infiltrar dentro de la iglesia para cambiar el evangelio. Y nosotros podíamos estar sentados acá y decir, bueno, esto nunca nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Y ese es un grave error que a veces cometemos. Siempre tenemos que estar alertas, dispuestos a la lucha y orando en oración para que el Señor esté guardándonos y nosotros tomando las precauciones del caso. El apóstol Pablo le menciona a la iglesia de Gálatas, ¿se acuerdan? Ese pasaje tan conocido, dice que tan pronto ellos habían cambiado el evangelio puro por otro evangelio. Y Pablo mismo dice en ese pasaje que ni que fuera un ángel, ni él mismo, ni cualquier otro que predicara el evangelio, un evangelio que no era el puro. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo acerca de eso, no? Sea anatema, sea maldito. Porque Dios toma muy en serio el que nosotros como iglesia luchemos en preservar algo que Él sagradamente y en sacrificio nos ha dado. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos hacer oídos sordos en estas luchas que están pasando hoy día y de preservar este evangelio que el Señor nos ha encomendado. La discusión fue aguerrida, la contienda fue aguerrida con esto que trataban de cambiar, con esto que trataban de judaizar la iglesia. Y allí fue la discusión de Pablo y Bernabé con estas personas. Me acuerdo un día, estaba afuera de casa, súper ocupado con diferentes cosas, y esos momentos, ¿no?, que uno está haciendo una cosa y otra, y bueno, había unas reformas en casa que unos hermanos
de una iglesia en Estados Unidos nos habían venido a ayudar y tenía que ir a comprar unos materiales para hacer seguir haciendo esta reforma. Y estábamos apurados. Fui con mi hijo Martín, nos subimos a la camioneta, él se olvida de algo, se baja de la camioneta, regresa. En ese momento, afuera en la vereda de enfrente a casa, aparecen 2 testigos de Jehová. Y empezaron a hablar con Martín. Empezaron a plantear sus ideas y sus falsas doctrinas. Yo vi que la cosa iba a ser para largo. Generalmente ni tomo tiempo en hablar con ellos. Pero me bajé de la camioneta, Martín, y digo, anda a buscar que yo los atiendo. Para este momento ya los Sergios se me habían subido hasta allá arriba. Y me puse a discutir allí acerca de su mensaje y de su doctrina. Dentro de aquellas cosas, ya un poco enojado, les reconozco, les digo, ustedes están enseñando falsedad. Ustedes han cambiado la palabra de Dios y han hecho de ella algo totalmente diferente que no es la palabra de Dios. ¿Para qué les dije eso? ¿Para qué se empezaron a enojar ellos ahora? Les digo, ustedes cambiaron un pasaje como Juan 1:1 y hacen hablar al libro que ustedes tienen que Cristo fue un Dios, fue otro Dios. Ustedes han cambiado cada pasaje de las Escrituras que tiene que ver con la divinidad de Cristo dentro de otras cosas. Y digo, si ustedes van a los originales, a los manuscritos originales, no me tienen que creer a mí. Ustedes tienen que ir a los manuscritos originales y verán que esas cosas no están allí. Y había un hombre, un señor más mayor y otro joven, que estábamos allí compartiendo sanamente, ¿no? Y me acuerdo que el señor empezó a enojarse. No, pero ¿cómo nosotros? Y esto y lo otro. Y el más joven tenía más cordura y le decía, no, dejad, volvemos otro día, ¿no? Como a veces sucede, no sé si le ha pasado a usted. Pues vamos a volver otro día mejor. No aparecieron más. Ahora, hermanos, no recomiendo que nosotros nos pongamos en la vereda a discutir con esta gente. Es más, la Escritura dice, ni le abras la puerta, ni te pongas a conversar. Pero lo cierto es, lo digo como ejemplo, nada más por este hecho, de que tú y yo debemos estar listos a saber primeramente lo que nosotros creemos, interiorizarnos y crecer en el conocimiento de las Escrituras para poder dar defensa con propiedad del Evangelio y de la palabra de Dios. Y tú y yo debemos estar interesados y dispuestos y crecer en eso, no importando la edad que tenemos. Los más jóvenes dicen, bueno, pero eso ya no es para mí, es para los mayores. Los mayores y de más edad dicen, bueno, yo ya estoy muy viejo, no quiero entrar en estas discusiones. Y al fin de cuentas, solamente recae el peso sobre algunos. Y hermanos, te aliento, te animo a despertar en la realidad de que tú también tienes que arremangarte las mangas y estar dispuesto a dar lucha por el preservar de un evangelio puro. Y así lo menciona Pablo en este pasaje. Pero les recuerdo, por ejemplo, lo que nos dice Judas, versículo 3, Dice allí ese versículo, en una frase que quiero destacar, dice, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Judas, que como tema central tiene que ver la apostasía de la iglesia, el apartarse de la iglesia de la sana doctrina, ¿sí? Allí dice, allí menciona, allí exhorta a que contendamos ardientemente por la fe. Lo dijo Pablo también en Filipenses 1, 27 y 28, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios.
para que entonces, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y nada intimidados, dice Pablo allí en Filipenses 1, 27 y 28. Una y otra vez Pablo exhorta a la iglesia, nos exhorta a nosotros a contender, a luchar, a estar dispuesto a dar defensa al Evangelio y a la fe que nosotros creemos. Y así lo dieron estos hermanos allí en la iglesia de Antioquía. Y no porque el Evangelio estuviera cambiando. El Evangelio estuvo, está y será el mismo Evangelio sin cambios. Es el mismo Cristo que nos da la salvación. Es el mismo Cristo que nos da su palabra para que nosotros crezcamos en el Evangelio y en la fe. Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios, dice la Escritura claramente. Y así nosotros debemos estar preparados para enfrentar aquellas vendavales, aquellos vientos de doctrinas y de enseñanzas falsas que se alejan de la verdad de Cristo, se alejan de la palabra de Dios. Ellos contendieron para preservar el Evangelio, nosotros también. No solo contendieron, pero también cotejaron con la fuente de donde había salido el error. Cotejaron con la fuente. Si ustedes notan conmigo en versículo 2, en la segunda parte, como la contienda había sido de tal manera, la iglesia dispuso que Pablo y Bernabé subieran, vayan a Jerusalén, y algunos otros de ellos también con ellos, y allí ver a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Tanto fue la discusión que tomaron esta decisión. Ahora, fíjense allí entonces en versículos 3 y 4. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Noten allí, hermanos, que en primer lugar, esta contienda y esta lucha, y el ahora la iglesia reconocer de que había una cuestión que tenían que arreglar, mandan a Pablo y a Bernabé a cotejar de dónde había salido este error y horror. Valga esa equivocación que casi tengo. Este error y horror de estos judaizantes, de estos que querían cambiar el Evangelio y añadir, diluir o aún cambiar el Evangelio de Cristo. Y ellos van allí para contender entonces y para aclarar las cosas. Pero noten esto, queridos hermanos, la contienda cuando la hacemos a través de someternos a la iglesia local. Lo quiero decir de esta manera: si bien todos nosotros debemos estar preparados, mangas arremangadas, para luchar por el Evangelio y defender el Evangelio, también nosotros debemos de reconocer la autoridad de la iglesia local. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata de cada uno ir por su lado y contender y simplemente dar batalla. Nosotros juntos debemos orar, juntos debemos de salir, juntos debemos de actuar a través de la iglesia local. Así lo hicieron estos hermanos y nos dejan el ejemplo. Y a través de que ellos iban yendo a Jerusalén, pararon en diferentes lugares, contaban lo que el Señor había hecho, y eso causaba, en versículo 3, gran gozo a todos los hermanos. ¿No es esto maravilloso? Lo que hace el Evangelio causaba gozos en aquellos que recibían las noticias de lo que Dios estaba haciendo ahora en medio de los gentiles. Y hermanos, seamos conscientes que este gozo que estaba cambiando los corazones de los gentiles es el mismo gozo que 2000 años después nosotros gozamos y disfrutamos porque el Evangelio llegó a nosotros los gentiles. Y es tarea de la iglesia seguir expandiéndolo. Pero contaron, y quiero hacer esta mención aquí, porque cuando aún llegaron a Jerusalén, iban con un cometido, ¿verdad? Pablo y Bernabé iban mangas arremangadas, prontos para la lucha y la defensa del Evangelio, ¿cierto? Ahora, cuando es notorio que cuando llegan a la iglesia, allí en Jerusalén, y tienen que hacer una exposición del problema que se había sucedido,
¿Fue eso lo primero que ellos hicieron? Noten conmigo, por favor, en el versículo 4. Dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refiriendo todas las cosas del problema que habían tenido. ¿Eso es lo que dice? No. Pablo y Bernabé en la iglesia de allí de Jerusalén, si bien iban con un cometido y no se habían olvidado de él, pero eso no quitó el poder compartir del gozo y de las maravillas y de las bendiciones de Dios que ellos habían sido partícipes al predicar y ver a otros convertirse a Cristo. Y así contaron y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y la iglesia también en Jerusalén se gozó. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque a veces las dificultades de la vida tienden a ponerse como la nube negra sobre nosotros, como las tormentas que quieren sacarnos y robarnos, son los ladrones del gozo y de las bendiciones del Señor. ¿No te ha pasado? ¿Te ha turbado tanto los problemas, esta pandemia, el virus, ya no querés saber más nada de eso, estás aburrido, no sabes cuándo va a pasar todo esto, vienen problemas económicos, vienen dificultades, enfermedades y todo eso parece ser los ladrones del gozo de las bendiciones que tenemos en Dios todos los días? Porque si hoy estamos vivos es por la gracia y misericordia de Dios. Él renovó sus misericordias esta mañana. Cantamos acerca de las alabanzas a Dios, acerca del día que nos espera en los cielos cuando estemos con el Señor. Y así sucesivamente podemos gozarnos a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas. Podemos gozarnos en el Señor por la obra maravillosa que Él está haciendo, no solo por la que Él ya hizo. ¿Entienden lo que digo? Sino que muchas veces los problemas nos quitan de ver qué es lo que Dios está haciendo en tu vida hoy. ¿De qué manera el Señor te está bendiciendo a pesar de las dificultades? Y así nos es ejemplo lo que Pablo y Bernabé allí fueron a hacer. Y eso no robó de que contaran primeramente las bendiciones de Dios. Ellos cotejaron la fuente, conocieron también la raíz del problema. Enseguida, en versículo 5, saltaron aquellos que habían enviado a estos judaizantes y falsos maestros, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y así se reunieron para discutir estas cosas. Y cotejaron a estos hombres que habían salido de la iglesia. Ahora, si vamos más adelante, al versículo 23 de este capítulo de Hechos 15, encontramos que la iglesia, después de haber resuelto el problema, tuvo que escribir una carta pidiendo perdón, en otras palabras, a la iglesia de Antioquía y a otras iglesias vecinas, donde estos habían salido a confundir a los hermanos. Y esta carta dice, y notan ustedes en versículo 23, y escribir por conducto de ellos, dice, los apóstoles y los ancianos, los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, salud. Ahora noten versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley. Y sigue más adelante esa carta. Y ellos identificaron de dónde había salido el problema. Y la iglesia actuó de forma correcta, por supuesto. Ahora noten para terminar, hermanos, esta lucha por refutar las enseñanzas de la palabra de Dios fue una de las estrategias. Pero en segundo lugar, en los versículos siguientes, también ellos reconocieron las claras evidencias del Evangelio. Y cuando yo estoy preparándome para contender y preservar el Evangelio puro, debo ser consciente
de reconocer las claras evidencias si el Evangelio ha hecho la obra en nosotros y en otros. Las claras evidencias. Y se las voy a enumerar porque no nos da el tiempo, pero me dijo el pastor que a las 12 se apagan todas las luces, se cierran todas las puertas y somos teletransportados de acá, así que voy a tratar de apurarme. Bueno, debo reconocer esas claras evidencias. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el fraguar de la lucha, en el contender por la palabra de Dios y por las Escrituras y por el Evangelio, puedo tender a olvidarme y no reconocer el poder del Evangelio en mi vida y en la vida de los hermanos que están conmigo. Noten conmigo en los versículos siguientes, y ahora Pedro toma la palabra en la iglesia allí en Jerusalén y nos muestra, noten conmigo, las 4 pruebas irrefutables de la obra del Evangelio. Las 4 pruebas irrefutables de la obra del Evangelio. Miren versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace un tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio. ¿Y cuál es la palabra allí? Y creyesen. No solo que escucharan el Evangelio predicado por medio de Pedro y los hermanos, y como sabemos, por Pablo y Bernabé y otros, pero que también se convirtieran creyendo. Y uno de los efectos y de las pruebas irrefutables de la obra del Evangelio es el creer, es la fe en el Evangelio. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Y esta fe que está en aquel que se ha de convertir creyendo en la obra de Cristo, ellos creyeron en este Evangelio puro. Y esa es una evidencia de que, por supuesto, y comienzo de la vida espiritual, como sabemos. Pero es una de las evidencias, es necesario creer. ¿No es por lo cual estamos orando? Que almas crean, que sean convertidas por el poder de la palabra, por el poder del Evangelio de Cristo, y que ellos depositen su fe en el único y suficiente Salvador. Número 2. No solo para la fe del Evangelio es una evidencia, pero número 2, la transformación del Evangelio. Primera parte del versículo 8, la transformación del Evangelio. Y Dios que conoce los corazones, noten, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio. Les dio testimonio. La transformación del Evangelio es una prueba irrefutable. ¿Por qué? Porque Dios, quien no puede ser engañado, eso hace referencia a la expresión Dios que conoce los corazones. Dios que no puede ser engañado, reconociendo la fe de estos que habían creído, les da testimonio. Les da testimonio. Y les confieso que a veces lucho un poquito con aquellas personas que dicen haberse convertido, pero que no saben qué pueden decir cuando están compartiendo el Evangelio. ¿Te ha pasado eso? ¿Has escuchado a alguien así? Yo no sé qué decir, no sé cómo predicar, cómo compartir. Muchas veces les aconsejaba, simplemente comparte tu testimonio. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿De qué manera te has convertido y te ha transformado el poder del Evangelio? Porque no importa las circunstancias, si tú te has convertido realmente a Cristo, tú tienes un testimonio que no es tuyo, es de Dios, de la obra que Dios ha hecho en tu vida. Así que a la hora de compartir, comparte lo que el Señor ha hecho en ti. No tienes que necesariamente ir a FEBU y estudiar 4 años para saber predicar el Evangelio. Ahora, te lo recomiendo. Sería bueno tenerlo algunos de ustedes en nuestras clases. Pero no es necesario. Dios le dio testimonio porque vio sus corazones convertidos. ¿Me entienden? Y el testimonio que da Dios
Es un testimonio poderoso para nuestras vidas. Y nadie puede dar o vivir un testimonio verdadero si no ha sido transformado por el poder del Evangelio. Amén. Es así. Número 3. Otra de las pruebas, dijo Pedro, el sello del Evangelio. El sello del Evangelio. No solo la fe, no solo la transformación, pero también el sello. Dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Les dice a los hermanos, Dios les dio el Espíritu Santo, lo selló con el Espíritu Santo de la promesa. Lo dice en Efesios también, Pablo. Fuimos convertidos y en el día de la conversión Dios nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y tercera prueba irrefutable, esto sucedió. Número 4, sucedió también la purificación del Evangelio. La fe, la transformación, el sello del Espíritu Santo y la purificación del Evangelio. En versículo 9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Por qué? Porque a ellos también les purificó por la fe sus corazones. Les santificó, les transformó, les justificó y sigue obrando en sus vidas. Y esta cuarta prueba es también otra evidencia de estas claras obras que el Señor hace a través del Evangelio. Y eso debe traernos gozo a nosotros. Y nosotros podemos irnos o preguntarnos a nosotros mismos esta mañana, ¿qué evidencias tengo yo? ¿Qué evidencias tiene mi vida? Y si hace mucho tiempo que te has convertido, a veces parece que esas evidencias no están tan latentes. Renueva, aviva tu corazón en la palabra. Y esas evidencias son poderosas para compartirlas con otros acerca de Cristo. Y noten lo último que hizo el apóstol Pedro aquí. Al reconocer las claras evidencias, también mencionó el único camino incambiable. En versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y reconoce Pedro aquí también, obviamente, el único camino incambiable. La misma salvación que llegó a los gentiles era la misma que había llegado a los judíos. Salvos por la gracia de Cristo. No hay otro camino para nosotros presentar, por eso no hay otro evangelio. Es único, es incambiable, es inmodificable. Dios lo ha dispuesto y así debemos de nosotros de vivirlo. Pero no solo este camino es por la gracia, por supuesto, y único, también quiero que notemos la humildad que quiso Pedro transmitir a los hermanos allí en Jerusalén. Humillándose, no dejando que el orgullo que sucedía en muchos de los creyentes en Jerusalén perturbara lo que Dios estaba haciendo en la obra en los gentiles. ¿Por qué lo digo? Noten allí. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Si yo les pregunto, ¿a quién llegó primero el Evangelio? ¿A los judíos o a los gentiles? ¿Cuál sería vuestra respuesta? Llegó primero a los judíos, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero Cristo se presentó a su pueblo. Muchos se habían convertido y de allí, de Jerusalén, nace la primera iglesia, con muchos judíos que vivían en Jerusalén. Ahora, Pedro entonces podría haber dicho, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, o serán salvos ellos, de igual modo que nosotros hemos sido salvos. Pero Pedro no fue lo que dijo. Ellos van a ser salvos. Sí, lo son, pero nosotros seremos salvos de igual modo que ellos. ¿A quién puso primero Pedro? A los gentiles. Y esto tiene que ver muchas veces con el orgullo del pueblo judío, quienes ahora se habían convertido, muchos de ellos allí en Jerusalén, y que querían
agregarle algo más de todo su conocimiento acerca de las Escrituras. Y por lo tanto no era suficiente solo el Evangelio, y oculto de la iglesia salieron a predicar otro Evangelio, estos judaizantes. Y quiero decirles, hermanos, que hoy día enfrentamos las mismas luchas. Y tú y yo debemos estar firmes en este Evangelio que el Señor nos ha dado. La lucha por un Evangelio puro es real. Y debo de refutar las enseñanzas falsas que hoy se están predicando. Y debo de reconocer las claras evidencias de la obra de Cristo en nuestras vidas, porque son ellas mismas testimonio para las almas que no tienen al Señor. El Señor nos ayude. Estos son los días que nosotros vivimos. Esto no solo sucedió en la iglesia primitiva, sucede hoy día. Y tú y yo debemos de preservar lo que el Señor nos ha dado, este precioso Evangelio en Cristo Jesús. Amén. Padre amado, gracias por tu palabra, por el Evangelio precioso que tenemos de ti. Te rogamos que tú nos ayudes a entender la necesidad de la lucha que tenemos hoy día, tal vez en nuestra propia vida. Muchas cosas hoy se predican, se enseñan, están tan fáciles de que nosotros podamos ser seducidos por ellas. Así que rogamos que tú nos ayudes a fortalecernos en el Evangelio, en tu palabra, para que tu iglesia continúe marchando adelante en la preservación de tu precioso y rico Evangelio. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice aquí a mis hermanos, a la iglesia. Úsales para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo. Amén.